Veamos ahora un tipo de función que es importante, o solución, y estas son las denominadas ondas planas. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir lo siguiente: la ecuación de onda para la función escalar, vamos a llamarle phi, toma la siguiente forma. Y aquí vamos a tener nabla al cuadrado de phi menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de phi con respecto a t. Esto es igual a 0. Vamos a decir que esta es nuestra expresión número 1. Entonces, vamos a hallar la solución de este problema. ¿Está bien? Hallemos la solución de esta ecuación 1 cuando esta función phi depende solamente de una coordenada. ¿Está bien? Solamente de una coordenada. A manera de ejemplo voy a decir que depende solamente de z. Y definitivamente cuando hablo de una sola coordenada me refiero a la parte espacial, porque tiene que depender del tiempo, si no, no hubiese proceso ondulatorio. Significa de que esta función de onda tiene un valor constante en los planos que son perpendiculares al eje z. Es decir, si nosotros graficamos y decimos de que este es x, este es y y este es z, vamos a tener de que en estos planos que aparecen aquí paralelos a este, esto toma un valor constante. Siempre es el mismo valor. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En este caso, tenemos de que esta ecuación 1 la podemos reescribir de la siguiente forma: la segunda derivada de phi con respecto a z menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de phi con respecto a t al cuadrado, esto es igual a 0. 2. Aquí lo que nosotros hacemos es pasamos a otras variables. Queremos solucionar este problema. Está claro que vemos allá qué tipo de función es phi. Hacemos el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable hacemos? O variables. Psi es igual a z menos ct. Eta es igual a z más ct. Jóvenes, ¿esto cambio de variable de dónde sale? Porque esta es una ecuación diferencial ordinaria de derivadas parciales de segundo orden, que es del tipo hiperbólico, y cuando esto que es del tipo hiperbólico empleo este cambio de variables, se va a convertir o va a llevar a su otra forma canónica. Esta es una forma canónica, aquí vamos a llegar a su otra forma canónica. Vamos a hacer el desarrollo con relativo detalle, como quien recordamos un poco de la matemática. Nosotros vamos a tener aquí que la derivada parcial de phi con respecto a z, esto es igual a la derivada parcial de phi con respecto a psi, multiplicado por la derivada de psi con respecto a z, más la derivada de phi con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a z. Y aquí nosotros vamos a tener como psi y eta sabemos cuánto vale con respecto a z. Estas dos derivadas son iguales a 1,
Por lo tanto, aquí nos queda la derivada de phi con respecto a psi más la derivada de phi con respecto a eta. De forma análoga para el tiempo, la derivada de phi con respecto al tiempo es igual a la derivada de phi con respecto a psi por la derivada de psi con respecto a t más derivada de phi con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a t. Entonces aquí nosotros tenemos de que en este caso psi con respecto a t es menos c y eta con respecto a t es más c. Entonces tenemos menos c derivada de phi con respecto a psi más c derivada de phi con respecto a eta. Entonces ya tenemos nosotros estas dos ecuaciones, llamémosle 3 y 4. Ahora, hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? Sí, profesor, por mi parte, sí. Ok. Todo bien, profe. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. De aquí vamos a obtener que la derivada de phi con respecto a z menos 1 sobre c derivada de phi con respecto a t, tengan en cuenta que es primera derivada. Lo obtengo es esto menos 1 sobre c esto. Significa tengo que dividir entre menos 1 sobre c. Esto se va a ir y estos dos se van a sumar, el c se va y estos dos son iguales, así que vamos a tener dos veces la derivada con respecto a psi. De forma análoga, esto vamos a decir que es 5. Entonces aquí nos vamos a quedar con lo siguiente. Voy a quitar la función y nos quedamos simplemente con el operador. ¿Está bien? Este es un operador que nosotros lo obtenemos de acá. De la misma forma vamos a obtener el operador con respecto a z o a eta, a esta variable. Es decir, vamos a obtener aquí que la derivada con respecto a z más 1 sobre c derivada con respecto a t, esto va a ser igual a 2 veces la derivada con respecto a eta. Eso es entre 1 sobre c y sumando, entonces los que se van a ir son estos y nos queda solamente esto. Entonces nosotros podemos multiplicar esto por esto, ¿está bien? Y vamos a hallar lo siguiente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en primer lugar que la derivada con respecto a z de menos 1 sobre c derivada con respecto a t derivada con respecto a z más 1 sobre c derivada con respecto a t, esto va a ser igual a la segunda derivada con respecto a z menos 1 sobre c al cuadrado la segunda derivada con respecto a t. Muy bien, entonces ya tenemos esta relación que se obtiene de multiplicar estos dos. Significa si a un lado se obtiene esto, al otro lado voy a obtener esto que está aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí que la segunda derivada de phi con respecto a z menos 1 sobre c al cuadrado, la segunda derivada de phi con respecto a t, esto es igual a 4 veces la derivada con respecto a psi de la derivada con respecto a eta de esta variable phi. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0 por esta relación. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros esta ecuación. Esta ecuación que tiene esta parte
es igual a 0, porque el 4 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros de aquí podemos integrar. No sé qué número era, 6, 7. Esta es nuestra expresión número 7. Vamos a decir nosotros integramos esta expresión 7 y obtenemos lo siguiente. A ver, voy a integrar con respecto a algunas de las variables. Vamos a poner aquí respecto, por ejemplo, a la variable psi. Si integramos con respecto a la variable psi, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, el 4 se va, tenemos la integral de la derivada con respecto a psi de la derivada de phi con respecto a eta de psi. Esto va a ser igual a una función que en principio tiene que depender de eta. ¿Está claro? ¿Por qué tiene que depender de eta? Porque si no, esta derivada saldría 0. Entonces, en principio, esto que está aquí, nosotros podemos ponerlo como derivada de phi con respecto a eta, y esto tiene que ser una función de eta. Muy bien, ahora que tenemos esto, integramos 8 respecto a nuestra variable eta y obtenemos nosotros lo siguiente, que phi es igual a la integral de esta psi eta de eta, que va a ser igual a un phi 1 que depende de eta más un phi 2 que depende de psi. Esta parte sale directamente de aquí y esto es una constante con respecto a eta, por eso es una función de psi. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte no, profesor, está claro hasta ahorita. Sí. Ok, volvemos a las variables originales y vamos a obtener lo siguiente, que phi de zt es igual a un phi 1 de z más c por t más un phi sub 2 de z menos phi sub t o c sub t. Entonces nosotros tenemos de que la solución de esta onda es la superposición de dos funciones, una que tiene como argumento a z más ct y otra que tiene como argumento a z menos ct. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto, claro, si lo trabajamos como ondas planas, estaríamos hablando de ondas que se desplazan como en distintas direcciones, ¿no? ¿Me da la impresión? En este caso estamos trabajando unidimensionalmente. A ver, veamos esto. ¿Está bien? ¿En qué consiste un poco la interpretación? Comencemos con esto. Veamos el sentido físico. Y vamos a comenzar nosotros con phi igual a solamente el phi sub 2, que es z menos ct. ¿Está bien? Solamente con este que está aquí. Entonces, esto le va a poner 11.
¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Imaginemos que tenemos, este es nuestro eje Z, y esto va a ser nuestra función phi. Aquí tenemos el phi 2 y aquí tenemos nuestro eje Z. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Entonces, en un determinado instante de tiempo, vamos a decir de que nuestra onda está acá. Esta es nuestra onda, ¿está claro? En un determinado instante de tiempo. Vamos a decir de que en ese momento que estamos nosotros analizando, está delimitado por esta función, es decir, por ese valor. Vamos a decir que este es nuestro Z. Entonces, esto es en un tiempo t. ¿Qué es lo que pasa después de cierto tiempo? Yo voy a tener después de un tiempo t más delta de t. En este caso, a ver, voy a hacer esto. Voy a desplazar la onda hasta acá. Listo. Es la misma onda que se ha propagado. ¿Está bien? A ver, lo voy a poner un poquito más atrás, que hay un poquito de superposición. Se ha propagado esta onda hacia acá. Significa que este instante de tiempo ahora es Z más delta de Z. Y tenemos que esta distancia va a ser igual al delta de Z, que es igual a C por delta de T. Entonces nosotros tenemos de que en este caso, fíjense, estamos pasando de T a delta de T, lo cual implica un Z, disculpen, a T más delta de T. Es igual a un Z más delta de Z. Ahora, fíjense que delta de Z es C delta de T. Ahora, el valor aquí es el mismo valor acá, porque es toda la función de onda la que se ha desplazado. Entonces, fíjense en lo siguiente: Z menos CT es igual a Z más delta de Z menos C T más delta de T. ¿Esto qué es lo que nos está midiendo? Justamente el hecho de que tengo la misma medida. ¿Está bien? Tengo la misma medida. Y aquí nosotros vamos a tener que de aquí, de esta expresión, se va a desprender que delta de Z es igual a C delta de T, que es lo que justamente tenemos acá. ¿Por qué igualo estos dos jóvenes? ¿Por qué igualo estos dos? ¿Tienen alguna idea? Porque la variación de Z depende del tiempo y de la velocidad. Pero ahí el signo, como empieza con Z menos CT, es igual a Z más delta de Z. No sabría darle significado al signo. A ver, fíjense, en este punto la función tiene este valor y en este punto tiene el mismo valor. Entonces nosotros tenemos que la función 2 evaluarlo en Z, t
es igual a la función 2 igualado en z más delta de z, coma t más delta de t. ¿Está claro? Ahora, esta función f de 2 de z, t es igual a z menos ct, y esta es phi 2 de z más delta de z menos ct más delta de t. Entonces, si es la misma función, para que sean iguales significa que los argumentos tienen que ser iguales. ¿Está claro? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y de ahí se desprende que la distancia a la cual yo me tengo que colocar o tengo que desplazarme para ver siempre esto en el mismo punto es esto que está acá. Entonces nosotros vemos de que este gráfico se obtiene, o se obtiene a partir de desplazando todos los puntos en esta distancia. Todos los puntos en esa distancia. Eso significa de que esto nos está dando la distancia, o en todo caso nos está diciendo de que la onda se está propagando hacia la derecha. Phi 2 de z menos ct es una onda que se propaga hacia la derecha o hacia el aumento de f de z. Siguiendo el mismo razonamiento, nosotros vamos a tener la diferencia. Aquí va a ser más, aquí va a ser más, y aquí voy a obtener que delta z es igual a menos c delta t. Significa que en lugar de ir hacia un lado, está yendo hacia el otro lado. Mientras que esta avanza hacia ese lado, cuando nosotros tenemos el phi 1 de z más c de t, esta es una onda que se propaga hacia la izquierda o hacia el sentido negativo de las. Entonces ese es el sentido físico que tiene. ¿Por qué se llama onda plana? Porque estoy en un plano. ¿Está claro? Esta es la propagación de un plano. Más adelante vamos a ver algunos detalles más concretos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna, profesor, todo bien. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas por el momento, ahí estaríamos quedando.